Buenos días, estimados amigos. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Y en esta mañana vamos a platicar sobre un tema de suma importancia, ya que sabemos que los impuestos no perdonan, si lo queremos ver de esa forma, en cuanto a su cumplimiento. Entonces, queremos comentarles sobre lo que son los vencimientos de los pagos trimestrales que se tienen para precisamente este mes de abril, que hay que tomar nota principalmente para todos los contadores, gerentes de empresas que están en el régimen general del impuesto sobre la renta. Aquí abarcamos empresas medianas, pequeñas y grandes empresas, salvo los pequeños contribuyentes. Ellos sí no entran dentro de estas obligaciones. Empecemos por comentar el caso de lo que es el impuesto sobre la renta. En ese sentido, hay que tener en cuenta que los pagos trimestrales de impuestos sobre la renta, con la última reforma tributaria que tuvimos, nos dejaron ya únicamente dos opciones para hacer el cálculo de impuestos sobre la renta. Y en este momento hay que tener sumo cuidado, porque recuérdense que en este momento se va a reportar el primer trimestre del año y ese es el que va a servir de base para seguir presentando los demás pagos trimestrales que nos vienen más adelante. Entonces, hay que ver las dos opciones que nos dejó la ley actualmente. La primera, para hacer ese cálculo, es sobre los cierres trimestrales que la empresa lleve a cabo cada 3 meses. Y en ese caso, para calcular el impuesto, lo que se hace es que la empresa debe de determinar cuál es su utilidad de este primer trimestre, de enero a marzo. Y sobre esa utilidad, pues le va a tener que aplicar la tarifa del impuesto que está vigente a partir de este año, que ustedes recordarán es ya del 25%. Entonces, eso es lo que hay que observar para determinar cuánto le corresponde pagar en este mes a la empresa por el impuesto sobre la renta trimestral. Ahora bien, existe la otra opción que la ley dejó, que es para aquellas empresas que en nuestra opinión pues no tienen la seguridad o que son empresas que sus ventas varían mucho de un trimestre a otro. Entonces prefieren tomar esta otra opción que la ley les da y que consiste en tomar el total de las ventas o ingresos que tuvieron del trimestre enero-marzo y a ese total le aplican un 8% para poder determinar el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto. Al tener determinado ese monto, se le aplica la tarifa que ya hemos mencionado del 25% y ese va a ser su pago trimestral. Y de igual forma van a tener que hacer los demás pagos trimestrales que corresponden durante este año. Ese es el caso del impuesto sobre la renta. Ahora bien, el otro impuesto que también le aplica a estas empresas es el impuesto de solidaridad y ese también es de pago trimestral. Entonces, también como es el primer trimestre, hay que tener mucho cuidado para poderlo calcular porque en este caso sí va a ser el mismo monto que se va a tener que pagar en los demás trimestres por la forma de cálculo que nos da la misma ley del impuesto de solidaridad. ¿Y cuál es esa forma de cálculo? Hay que tomar en cuenta que en este caso la ley establece que se debe de comparar el total del activo neto que tuvo la empresa al cierre del año anterior, que en este caso es al 31 de diciembre del año 2014. Hay que tomar entonces lo que se presentó en la declaración anual del impuesto sobre la renta al 31 de diciembre, cuál es el valor del activo neto y compararlo con el total de los ingresos que se tuvo durante ese mismo año. Y hay que tomar para el cálculo del impuesto el monto que sea mayor. La mayoría de empresas, por lo que hemos visto en la experiencia con nuestros clientes, la opción que les toca obligadamente que tomar es el total de ingresos, que normalmente es el más alto. Y a ese total le van a aplicar la tarifa del impuesto, que es el 1%.
al determinar ese 1%, entonces se divide dentro de 4 y ese va a ser su pago trimestral de impuesto de solidaridad. Entonces hay que tener mucho cuidado, como les comentaba, porque ese monto es el que hay que seguir tomando para los pagos trimestrales subsiguientes. Luego de eso hay que tener mucho cuidado en cuanto a que si este pago, estos pagos que hemos mencionado no se hacen en tiempo, pues va a tener sanciones. Y eso es lo que nosotros precisamente recomendamos y hacemos énfasis en este programa, de evitar el tener que pagar, en este caso, multas por presentación extemporánea, que puede ser hasta 1,000 quetzales, y la mora, que también le aplicaría por los días de atraso que tenga. La mora se calcula sobre un 18.25% anual. Este caso sería de hacerlo proporcionalmente. Y aparte de estos impuestos, otro que es muy importante, y ahí sí, mucho ojo para todos los que tienen y que son propietarios de bienes inmuebles, que tienen su casa, que tienen su terreno, deben de tomarlo muy en cuenta. Vamos a atender una llamada telefónica a quien amablemente está en la línea. Por favor, le escuchamos. Licenciado Emilio Sará, muy buenos días. Buenos días, a la orden. Muchas gracias por su programa, que hace de mucha ayuda, todos sus consejos y toda la información que usted nos provee por este medio. Muchas gracias. Una consulta, fíjese que yo estoy en el régimen del impuesto sobre la renta, pero es régimen opcional. Muy bien. En este caso, la consulta es si yo también tengo que presentar esos informes trimestrales, ya que según su programa anterior, sí se hace un informe anual, ese lo efectuamos. Pero ahora la duda que me queda es de que si tengo que hacer también este informe de forma trimestral. Solo para confirmar, perdone, usted me dice que está en el régimen opcional simplificado, donde paga mensualmente sobre su total de ingresos, ¿verdad? Efectivamente, licenciado, bueno, así es. Muchas gracias por su llamada, muy amable. Y déjeme comentarle que en su caso es el de muchos otros, en este caso, empresarios o negocios, que estando en este régimen no tienen obligación de estos pagos trimestrales. Ahí sí, por favor, hay que tomar muy en cuenta esa observación. Esto no le aplica a ese régimen. Ustedes están libres de presentar estos pagos trimestrales que hemos mencionado. Eso le aplica solo a los que están en el régimen sobre utilidades. Entonces, por favor, eso espero que sea tomado muy en cuenta por todos los que están en el régimen opcional simplificado. En función del tiempo, solo concluyo con lo que les comentaba, que el otro impuesto a cumplir en este trimestre es el impuesto único sobre inmuebles. Recuérdense, eso hay que tomar de base lo que la municipalidad de cada municipio donde usted tenga su terreno o su casa debe de verificar cuánto es el monto del impuesto único sobre inmuebles que le corresponde, y ese se vence también en este trimestre. Así es de que mucho cuidado para evitar multas también en ese sentido. Vamos entonces a dejarlo en función del tiempo y nos vamos en este caso a otro set de Nuestro Mundo con nuestro estimado chef, con Chofo, para poder ver mucho más de las recetas que amablemente nos da él todos los días, y esperamos que ustedes tengan también en este día muchas bendiciones.